Bueno, muy buenos días para todos. En esta sesión de TechNet hoy vamos a tratar de una de las herramientas más novedosas que tiene Microsoft en cuanto a tecnologías de virtualización, que se llama MedB. MedB es una herramienta que forma parte de un paquete que se llama Microsoft el Desktop Optimization Pack. Básicamente es el paquete de herramientas de optimización de escritorio. Sencillamente está conformado por 6 herramientas que están enfocadas especialmente a ayudar en las tareas de administración de los escritorios o de los PCs en general. Antes de empezar a hablar en particular de MedB, les quiero contar un poco cómo se accede a estas herramientas. El Microsoft Desktop Optimization Pack es un beneficio de Software Assurance. En otras palabras, solamente los pueden adquirir aquellas compañías que adquieran Software Assurance para sus sistemas operativos clientes. En este caso, estaríamos hablando de Software Assurance para Windows Vista, XP o 7, pues claramente para 7, que es el que está en este momento en el mercado. Y sencillamente se trata de una tecnología que nos va a permitir, o bueno, de un grupo de tecnologías que nos va a permitir cumplir con una serie de tareas administrativas muy particulares. En general, la razón por la que Microsoft está pensando o pensó en ofrecer esta solución de herramientas a sus clientes fue básicamente pensando en ayudar a reducir un poco el costo de operación que generalmente se tiene asociado a los PCs. Lo que nos puede costar en una compañía cumplir tareas administrativas simples y mantener los escritorios funcionando en sus mejores características siempre. Entonces, en general, para sintetizar, son 6 herramientas que nos van a permitir, primero, facilitarnos algunas tareas de administración de PCs. Estas herramientas pueden ser complementarias de algunas soluciones que usted ya tenga en su compañía, o si es una compañía pequeña y hasta ahora está empezando a pensar en la parte de administración de escritorios, es un excelente comienzo para dar un poco de control a lo que se hace habitualmente con los equipos. Y por otro lado, están enfocadas a facilitarnos el deployment de los escritorios, que podamos hacer una migración más sencilla, si usted está pensando en este caso migrarse a Windows 7, o que podamos hacer cumplir tareas más sencillas incluso con versiones anteriores como Windows XP y Windows Vista. En el caso de invertir en estas herramientas, finalmente lo que se puede obtener de cara a cualquier compañía, pues son beneficios bastante interesantes que se van a ver directamente notados o comprobados en el retorno de la inversión cuando se habla de optimización. Entonces, para terminar, pues básicamente, como les decía, son 6 herramientas. Una herramienta de inventario de software que se llama Asset Inventory Services, una herramienta para complementar la administración de políticas del grupo en el directorio activo que se llama Advanced Group Policy Management, una herramienta para virtualización de aplicaciones de la que probablemente ustedes ya han escuchado hablar, que se llama Application Virtualization, que es una tecnología que se complementa muy bien con Terminal Services para hacer entrega dinámica de aplicativos. Una tecnología para monitoreo de errores, recolección de errores, fallos en aplicativos y en el sistema operativo que se llama System Center Desktop Error Monitoring. Una herramienta ya para dar reparación cuando un PC está fallando, básicamente un botiquín, podríamos decirlo así, con un pequeño grupo de herramientas muy útiles para buscar y dar solución a problemas de fallos de hardware en los equipos o algunos fallos asociados al sistema operativo también, que se llama Diagnostic and Recovery Toolset, y finalmente MedB, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, que es la tecnología de la que vamos a hablar en esta sesión de hoy en particular. Repito, para que ustedes puedan acceder a este paquete de herramientas, sencillamente se debe asegurar que tenga Software Assurance incluido en su contrato de licenciamiento de los escritorios Windows. En otras palabras, la forma de tenerlo también va a ser paralelo a tener la posibilidad de tener en su escritorio Windows 7 Enterprise. Finalmente, ¿para qué sirve MedB? Básicamente, cuando nosotros estamos pensando
evolucionar en el sistema operativo dentro de una compañía, tenemos que hacer algunas pruebas principales para definir si un sistema operativo le sirve a mi compañía o no. Entonces empezamos a evaluar si el hardware que tenemos lo soporta, o vamos a evaluar si vamos a hacer renovación de máquinas si queremos utilizar hardware nuevo, pero también es importante ver si las aplicaciones que son el core de nuestra compañía cumplen y pueden ser adecuadamente instaladas y son completamente funcionales dentro de el entorno en el que tenemos que trabajar, que pues en este caso podría ser Windows 7. ¿Qué tareas deberíamos hacer entonces? Empezar a mirar directamente sobre nuestro listado de aplicativos. Primero, ¿cuántos aplicativos tengo? Dependiendo de quién sea nuestra compañía, puede suceder que tengamos muchos aplicativos o que tengamos pocos, pero que de esos pocos haya uno que es más importante que los demás y al que le deberíamos dar la prioridad en pruebas. Asimismo, debemos de validar qué tan fácil o difícil es migrar esos aplicativos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros identificamos que el aplicativo no funciona adecuadamente en Windows 7, por ejemplo, vamos a necesitar definir qué tan fácil para nosotros es cambiarlo. Porque puede pasar que estemos hablando de un aplicativo que es algo viejo, antiguo, que ya incluso no está cumpliendo con las necesidades actuales de la compañía y que ya se está considerando en pasarlo a una nueva versión o a reemplazarlo por una solución de negocios diferente. Entonces, en ese caso, si yo estoy haciendo la evaluación sobre el sistema operativo, ya no me debería preocupar tanto por ese aplicativo porque alguien se va a encargar de solucionar ese problema. Ahora, ¿qué debería hacer mi tarea entonces? Asegurarme que ese alguien o que esa nueva aplicación que va a venir de una vez sea compatible con el nuevo sistema operativo que yo estoy pensando implementar para no tener problemas en el futuro. Un aplicativo de ese tipo que me queda fácil reemplazar o que me queda fácil corregir para que sea compatible con mi nuevo sistema operativo sería un aplicativo que yo consideraría fácil de migrar. Entonces estaría por acá seguramente ese tema de migración. Sin embargo, también debería tener en cuenta qué tantos tengo, porque eso pues también va a representarme trabajo en el futuro. Sin embargo, baja, solamente voy a tener que contemplar poner ese sistema, esas aplicaciones dentro del sistema operativo, dentro de la imagen del sistema operativo que construya y voy a poder trabajar con él. Ahora, puedo tener un paso intermedio. Listo, tenemos las que trabajan, no hay problema, sencillamente las migramos y como trabajaban en XP van a trabajar en 7 y no voy a tener ningún inconveniente. Las otras van a ser las que tengo que migrar, entonces finalmente voy a tratar de migrarlas. Como sea, en el caso de los antivirus, por ejemplo, esa es la recomendación que se debe seguir. Si usted quiere utilizar una nueva versión del sistema operativo, la principal recomendación es que utilice la versión de su antivirus que está construida para el sistema operativo nuevo que está manejando. Sencillamente porque en el caso particular de los antivirus, están diseñados para funcionar adecuadamente por versión. Entonces, la recomendación, seguramente su fabricante de antivirus tendrá las recomendaciones propias para la marca, pero sin embargo asegúrese de utilizar la versión adecuada dentro del sistema operativo nuevo que esté adoptando. Habrá otras que habrá que corregir. En este caso ya podemos empezar a pensar también en las aplicaciones que corren sobre los exploradores en Internet. Todo lo que son aplicaciones web generalmente son más fáciles de corregir que las que no lo son. Entonces probablemente tengamos que hacer un proceso de shim para verificar y para encontrar cuáles son los errores y corregirlos si es posible. Entonces, esa sería la tercera opción. Seguramente en muchos casos tendremos una mezcla de estas tres. Y lo más difícil, sencillamente la aplicación no se puede migrar. No es posible trabajar con ella en otro estado. Y adicionalmente a eso, no estoy pensando en adquirir una nueva versión o no, sencillamente no existe una nueva versión de esta aplicación y necesito quedarme con ella. Cuando hablamos de este tipo de escenarios, generalmente son muy pocos los usuarios que tienen este problema. Podemos encontrarnos aplicaciones muy antiguas que utilizan muy pocos usuarios, pero que esos usuarios incluso no están usando nuevas versiones de Office, por ejemplo, sencillamente porque el aplicativo en cuestión no se los permite. Entonces, ya estamos hablando de aplicaciones para las que ninguno de estos tres pasos anteriores
surtió algún efecto y generalmente llegamos a la conclusión de que ese tipo de usuarios a los que se les tiene que dejar en uso aplicaciones que no pude instalar en la nueva versión del sistema operativo, que no pude actualizar y que no pude corregir, lo más fácil es dejarles el sistema operativo viejo, que podríamos estar hablando de Windows XP, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el reto de aquí en adelante? Que si usted deja una máquina con un sistema operativo antiguo y todas las demás máquinas con el sistema operativo nuevo, no va a poder estandarizar la administración de sus escritorios, que es lo que a la larga le va a permitir optimizar los recursos. Sencillamente porque le va a tocar mantener reglas combinadas. Entonces, ¿cuáles van a ser mis políticas de directorio activo especiales para Windows XP? ¿Cuáles van a ser mis políticas para Windows 7? No voy a poder utilizar en esos equipos anteriores todos los beneficios tecnológicos y las nuevas características de seguridad y de movilidad que tiene Windows 7 en esos equipos viejos, entonces a esos usuarios los voy a tener que restringir de otra forma. Voy a tener que comprar aplicaciones adicionales para cumplir con tareas que esos usuarios no van a poder hacer con XP y que Windows 7 sí satisface por sí solo. Entonces, en ese punto, cuando yo estoy pensando ya en que tengo que dejar algunas máquinas con un sistema operativo anterior, es donde MedB va a hacer mucho sentido. ¿Qué voy a tener entonces? La posibilidad de utilizar aplicaciones que no corren en Internet Explorer 8, que es el que viene con Windows 7. La posibilidad de utilizar aplicaciones que son muy antiguas y la posibilidad de utilizar aplicaciones para las que el fabricante, por ejemplo, ya no existe o que sencillamente no me ha podido actualizar la aplicación dentro de Windows 7. En ese punto exactamente es en el que entra a funcionar Microsoft Enterprise Desktop Virtualization o MedB. Lo que vamos a hacer entonces sencillamente es poner, o lo que hace MedB mejor, es poner dentro de Windows 7 una máquina virtual con el sistema operativo que requiere la aplicación para funcionar. En este caso, pues podríamos estar hablando de Windows XP, por ejemplo, con una ventaja adicional, y es que yo no voy a necesitar explicarle al usuario cómo funciona ese entorno virtual. La complejidad de utilizar este tipo de soluciones es que no necesariamente es natural para el usuario. Si yo pongo una máquina virtual dentro de un sistema operativo cliente, y mi usuario no es precisamente un usuario muy de pronto cacharrero o muy tecnológico, lo que voy a tener es la necesidad de explicarle cómo acceder a la aplicación y entonces decirle que primero tiene que prender el sistema operativo real y después entrar al virtual y después entrar a la aplicación y que tenga cuidado donde guarda las cosas porque puede estar dentro del sistema de archivos del sistema operativo virtualizado del real. Eso realmente no es muy fácil de explicar. Y no es muy fácil de entender para una persona que no está familiarizada con este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué hace MedB finalmente? Me facilita la tarea de poner un entorno de estos para un usuario que no sabe nada de tecnología. En otras palabras, lo que voy a tener es un sistema que sí, es una máquina virtual dentro de mi sistema operativo cliente real. Sí tengo una aplicación instalada dentro de mi sistema operativo virtual, pero con la ventaja de que esa máquina virtual está completamente integrada con el sistema operativo real. O sea, que las aplicaciones que están instaladas dentro de la máquina virtual se van a ver desde afuera en el menú de inicio de Windows 7, que el usuario las va a poder acceder sin ver nunca el escritorio del sistema operativo virtual, solamente las aplicaciones, y que las aplicaciones van a quedar integradas completamente con el sistema operativo y con el sistema de archivos del sistema operativo real. Entonces el usuario no va a tener que estar pendiente de si guardó en la máquina real o en la virtual porque siempre va a estar trabajando como si estuviera trabajando en la máquina real. Eso es MedB, en pocas palabras, una solución entonces para problemas de compatibilidad de aplicaciones con Windows 7 en particular. ¿Qué ventajas tiene contra Windows XP Mode? Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de esta tecnología. XP Mode es un sistema que se puede descargar gratis de internet, microsoft.com/virtualpc. En esta página ustedes van a poder descargar esta tecnología, que es en su descripción similar a lo que acabo de decir.
Es una máquina virtual que yo instalo sobre Windows 7 que me permite instalar dentro de la máquina virtual aplicaciones que no corren sobre Windows 7 y que queda completamente integrado con Windows 7. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre estas dos? Primero, en XP Mode solamente puedo construir, o bueno, más bien, viene preconfigurada una máquina virtual de Windows XP Service Pack 3. Solamente puede ser ese sistema operativo. No puede ser ningún otro. Segundo, esa máquina virtual queda alojada dentro de Windows 7, pero queda completamente ajena a los permisos de administración de Windows 7, incluso si Windows 7 está pegado en un dominio. Eso quiere decir que si usted utiliza XP Mode en un entorno empresarial, probablemente se pueda convertir en un hueco de seguridad. Sencillamente porque usted se esfuerza por administrar los Windows 7, por bloquear y restringir el acceso a la información que se está poniendo dentro de Windows 7, pero el XP está completamente fuera de la administración del dominio. Entonces es un XP en el que el usuario va a poder hacer literalmente cualquier cosa y no va a estar protegido o cobijado por la administración y la seguridad del dominio. Entonces ese es un punto importante para trabajar. Tercero, ese XP queda completamente aislado de su red en el sentido de que como no pertenece al dominio, usted no lo va a poder manejar como manejan los demás equipos. Pero igual el XP va a solicitar parches, va a notificar que le faltan actualizaciones del antivirus, va a solicitar que un antivirus esté instalado en él y entonces ya vamos a empezar a tener problemas asociados a la administración de esos equipos, porque sería casi igual que decir que le estoy entregando dos equipos a cada usuario, un Windows 7 y por dentro un XP que igual va a requerir retos de administración. Entonces, ¿en qué nos facilita la vida Medbee? Primero, Medbee es una tecnología, como les decía, similar en cuanto a la interfaz. El usuario solamente va a estar viendo las aplicaciones, nunca el escritorio del entorno virtual, pero con la diferencia de que yo puedo construir dentro de Medbee entornos virtuales diferentes a Windows XP Service Pack 3. Incluso podríamos estar hablando de algunas versiones anteriores a XP. Segundo, tengo la posibilidad de controlar el explorador de Internet. En Windows XP Mode usted puede utilizar el Internet Explorer que está instalado en la máquina virtual, pero lo puede utilizar como si fuera un explorador más dentro del sistema. Entonces yo le puedo ofrecer al usuario que navegue con Internet Explorer 6 o que navegue con Internet Explorer 8, perdiendo obviamente todos los beneficios de control y seguridad que tiene Internet Explorer 8 si le dejo al usuario abierto Internet Explorer 6 completamente. En Medbee usted puede redireccionar o controlar el uso del explorador de Internet. ¿Cómo funciona esto? Sencillamente, en el momento que yo estoy configurando el entorno, le voy a decir a la máquina virtual qué páginas, específicamente qué URLs, son las que el usuario va a poder navegar en Internet Explorer 6, el que está contenido dentro de la máquina virtual. Y lo que va a pasar es que cuando el usuario abre Internet Explorer 8 en Windows 7 y escriba la URL de esa página que ya sabemos que no corre sobre Internet Explorer 8, Medbee va a levantar automáticamente el entorno virtual, va a abrir Internet Explorer 6 y le va a dar al usuario el acceso a la navegación en esa página. En el momento en el que el usuario escriba una URL diferente a la que nosotros dijimos que se podía navegar en Internet Explorer 6, el explorador de Internet versión anterior se cierra y automáticamente se abre Internet Explorer 8 para continuar con la navegación. Entonces, yo estoy restringiendo a que la navegación en Internet Explorer 6 solamente se haga en aquellos sitios en los que yo necesito que se haga. Y tercero, voy a poder pegar la máquina al dominio y tener una administración centralizada de ellas. Entonces estas máquinas virtuales van a ser completamente controladas por mí, van a ser cobijadas por las reglas de administración que yo defina para los usuarios y las voy a poder tener actualizadas sin que eso implique o represente para mí tener dos máquinas por usuario como pasa con Windows XP Mode. Esas son entonces las diferencias entre las dos tecnologías. Finalmente, la recomendación, si usted va a utilizar un entorno de virtualización de este tipo de forma masiva, o sea, masivo podríamos estar hablando de más de 25 PCs en adelante, considere Medbee como la solución a implementar.
básicamente por los temas de administración que ya mencioné. Si ya el tema es que tenemos que utilizar la máquina en pocos escenarios, con pocos usuarios y además son escenarios diferentes, quizá XP Mode sea una solución para usted y no vaya a representar un reto de administración adicional. Hablemos entonces finalmente de cuáles son las características de MEDB. ¿Cómo debería ser la implementación? En este caso tengo una arquitectura que está estructurada para MEDB su versión 1. Ya está disponible el beta de la versión 2. Vamos a hablar más adelante un poco de cuáles son las diferencias entre estas versiones. Pero la que usted puede implementar ya, listo para trabajar, es la versión 1 y funciona más o menos así. Vamos a tener una consola de administración central de las características de MEDB. Básicamente lo que tenemos entonces es un entorno en el que yo voy a poder controlar primero cuáles son las imágenes de las máquinas virtuales que tengo. Lo que quiere decir obviamente que puedo tener más de una. ¿Cómo voy a permitir que el usuario interactúe con esas máquinas? Entonces, ofrecerle cosas como qué reglas, qué programas puede ejecutar el usuario dentro de la máquina virtual, si la máquina va a estar pegada al dominio o no, cuántos entornos va a poder tener disponible un usuario, si voy a manejar la característica de redireccionamiento de Internet Explorer. Todas esas características las manejo desde la consola. El acceso para el usuario final, básicamente el cliente que necesita MEDB para funcionar no es otra cosa que Virtual PC, que es la tecnología que ya se conoce con anterioridad. Sencillamente, el mismo que se descarga de forma gratuita de Internet, ese va a ser el cliente que me va a permitir levantar los entornos virtuales. Y obviamente la integración con el directorio activo. Tener la posibilidad de asignar estos entornos a unos usuarios específicos o controlar cómo los usuarios van a interactuar con esos entornos. Por otro lado, voy a necesitar una base de datos que se va a encargar de almacenar la configuración, los registros y toda la información asociada también a reportes de control de las máquinas virtuales. Un repositorio de imágenes. Aquí entonces voy a almacenar el sistema operativo con sus aplicaciones, controlar la forma como se van a acceder a estas máquinas virtuales y obviamente definir tantas imágenes y de qué tipo voy a manejar. Entonces, finalmente lo que hace o cómo funciona el sistema, el usuario entra a un punto donde puede solicitar el entorno que desea instalar. Yo podría tener más de una máquina virtual o una ofreciendo diferentes entornos. Esta imagen de la máquina virtual debe ser copiada localmente dentro de la máquina del usuario y ahí es donde tenemos que empezar a evaluar las tecnologías de distribución. El servidor de MEDB por sí solo tiene un sistema básico de distribución de paquetes, pero usted debe tener en cuenta que estamos hablando de imágenes de máquinas virtuales. Estos son archivos típicamente grandes, podemos estar hablando en algunos casos incluso de más de 10 gigas. Entonces es importante evaluar cuál va a ser el mejor método de distribución de estas imágenes. Podríamos hablar incluso desde una USB, algo tan sencillo como copiar la máquina dentro del equipo del usuario cuando se necesite, o de un sistema mucho más elaborado y sofisticado de distribución como System Center Configuration Manager. ¿De qué va a depender esto entonces? Sencillamente de las necesidades o del alcance que usted requiera tener sobre la distribución de imágenes. Una vez la imagen del sistema operativo ya está copiado dentro del equipo real, lo que se va a transmitir de ahí en adelante son diferenciales. Si usted actualiza su máquina virtual, si le hace un cambio al aplicativo, lo que va a hacer MEDB sencillamente es una actualización del paquete dentro de la máquina sin volver nunca a transferir la máquina por completo. Entonces ya lo que tenemos que tener en cuenta es que la primera transmisión, el punto de transferencia donde yo estoy copiando la imagen dentro del equipo real, es el punto de mayor carga sobre la red. Requisitos entonces para trabajar. ¿Quién puede ser el host? El que puede almacenar MEDB, que esta es una diferencia también importante con XP Mode. XP Mode sencillamente es una máquina de XP Service Pack 3 dentro de Windows 7 exclusivamente. En el caso de MEDB, quienes pueden ser el cliente son Windows 7 de 32 y 64 bits,
Windows Vista Service Pack 1 y Service Pack 2 necesariamente y exclusivamente para 32 bits. XP Service Pack 2 y Service Pack 3 también para 32 bits exclusivamente. Los requerimientos de RAM que ustedes ven entre paréntesis es lo mínimo que se requiere para que el entorno funcione adecuadamente. Sin esas características de RAM, el entorno puede tornarse bastante lento o el sistema operativo host puede presentar una disminución en el performance. Entonces es importante tener en cuenta esas características. ¿Quién es la máquina virtual? En la versión 1 de MedBee, el cliente para la máquina virtual es Virtual PC 2007 Service Pack 1 en adelante. Valga la aclaración, no requiere el componente de virtualización asistida por hardware que se solicitaba en un principio para XP Mode. Recién se lanzó XP Mode del año pasado, solamente funcionaba en aquellos procesadores que tuvieran a su disposición la característica de virtualización asistida por hardware. MedBee nunca lo ha requerido, aunque valga aclarar que XP Mode ya no lo necesita tampoco. ¿Quiénes pueden ser los sistemas operativos que puedo almacenar dentro de la máquina virtual? Windows XP, Professional Service Pack 2 o Service Pack 3 y Windows 2000 Service Pack 4. ¿Quiénes pueden ser los exploradores de Internet que pueden estar dentro de la máquina virtual? Internet Explorer 7 o Internet Explorer 6 Service Pack 2. Lo que es importante aclarar que si vamos a utilizar como máquina virtual Windows 2000 con Service Pack 4, vamos a requerir actualizar la versión del explorador de Internet a Internet Explorer 6. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Para montar el entorno virtual, vamos a necesitar, el entorno de distribución y administración más bien, vamos a necesitar un servidor, puede ser Windows Server 2008, Windows Server 2008 Standard o Enterprise y Windows Server 2008 R2 Standard o Enterprise. Vamos a necesitar activar el servicio de IIS Web Server para poder hacer la entrega o el despliegue de imágenes. Y vamos a requerir SQL Server 2008 cualquier edición o SQL Server 2005 Service Pack 2 Enterprise para reporting específicamente. MedBee está disponible en inglés como lenguaje nativo y está soportado, pues obviamente en este caso nos interesa soportado en español para poder trabajar. Entonces, esos serían finalmente los requerimientos a tener en cuenta dentro de mi entorno del entorno para poder trabajar. Ahora, ya pensando en dar un uso adecuado a MedBee, hay algunas preguntas importantes que deberíamos realizar para estar seguros de que MedBee es la solución que necesitamos y asimismo definir cuál debe ser el entorno que se va a implementar dentro de MedBee. Entonces, primero, ¿cuáles son los retos de compatibilidad que tenemos en las aplicaciones? Son aplicaciones que son incompatibles con XP, son aplicaciones basadas en web que no corren en Internet Explorer 8, son aplicaciones de distribución global, departamental o solamente para una división. ¿Por qué estas preguntas? Porque esto me puede ayudar a definir si yo necesito construir más de una imagen. Si yo encuentro que hay aplicaciones que no son para XP, que hay aplicaciones que son para Internet Explorer 6 e Internet Explorer 7 y que son aplicaciones que solamente utilizan algunos segmentos de la compañía, quizá tenga mucho más sentido para mí hacer la construcción de estas imágenes por grupos, que va a ser mucho más fácil de administrar finalmente. Estamos actualizando a Windows 7 y la razón de la actualización a Windows 7 es sencillamente porque estamos adquiriendo nuevo hardware. Si es así, entonces probablemente estemos pensando en evitar formatear las máquinas para implementar Windows XP nuevamente. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta acá? ¿Mis máquinas tienen más de 2 GB de RAM?
Y segundo, ¿es posible que yo incluya VirtualPC 2007 dentro de la imagen base? Esto porque finalmente me va a facilitar la implementación de MedV. Si VirtualPC ya se va preinstalado dentro de los equipos, va a ser un paquete menos que voy a tener que... Y tercero, ¿cuál va a ser mi método de distribución? Tengo implementado System Center Configuration Manager o cualquier otro sistema de distribución digital de software. Si no, ¿qué debería utilizar entonces? ¿Tiene sentido para mí utilizar el sistema de MedV para la distribución? Ya respondiéndome estas preguntas, seguramente entonces voy a poder tener el control sobre lo que necesito. Hablemos un poquito del servidor. El servidor en el que voy a utilizar o en el que se debe implementar MedV básicamente tiene tres roles. La parte de la consola de administración, que cumple, pues como les decía, el manejo de cómo va a interactuar el usuario con el sistema. La parte de SQL Server, sencillamente la base de datos que va a ser mi repositorio de configuración y reportes de uso dentro del sistema. Y la parte de almacenamiento de imágenes. Entonces el repositorio también es el que yo voy a tener para trabajar. Estos servidores pueden estar implementados aparte, sencillamente pueden ser, por ejemplo, una base de datos que yo ya tenga en uso, que cumpla obviamente con los requisitos que necesita MedV para funcionar. Puede ser la parte de repositorio, un servidor que tenga almacenamiento suficiente, y MedV pues puede ser sencillamente un rol que se instala la consola dentro de un servidor adicional. O puedo tener los tres roles puestos dentro de un mismo servidor exclusivamente dedicado a la tarea de MedV. ¿Cómo sería la implementación y qué va a ser cuáles van a ser las tareas de cada uno de estos roles? Servidor de administración será quien maneje la autenticación y quien aplique las políticas que yo quiera aplicar dentro de las máquinas. Asimismo, va a ser quien maneje toda la información de logueo y reciba la información asociada al mismo. Este es un rol requerido. Yo no lo puedo de ninguna forma quitar de la arquitectura porque sencillamente es el rol principal. La base de datos es entonces quien va a capturar la información y de administración del servidor, y obviamente también va a ser el usado para generar los reportes. El repositorio de imágenes, por otra parte, sencillamente, como les decía, puede, si lo necesito o no, ser quien se encargue de distribuir las imágenes a los clientes, pero es un rol opcional en el sentido de que yo puedo utilizar cualquier otro método de distribución si cuento con él en la compañía. En cuanto al cliente, vamos a tener algunos aspectos importantes entonces que manejar. Primero veamos un poco de la arquitectura, finalmente cómo va a quedar implementada. Entonces tengo yo mi hardware, mi equipo, como ya lo dijimos, que cumpla con los requisitos mínimos de RAM que se requiera de acuerdo a cada sistema operativo. Dentro de ese hardware pues voy a tener mi sistema operativo host, que puede ser, como ya dijimos, Windows XP, Service Pack 3 en adelante. Y siendo un PC normal, como lo conocemos típicamente, voy a tener aplicaciones instaladas localmente dentro de la máquina. Adicionalmente, voy entonces a tener instalado VirtualPC 2007, que es quien va a ser el que me va a permitir montar un sistema operativo virtualizado, que para el ejemplo es Windows XP, las aplicaciones que no corren dentro de Windows 7, y todo integrado al sistema de aplicaciones del sistema operativo host. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el menú de inicio de Windows 7 voy a ver las aplicaciones que están almacenadas dentro de la máquina virtual de Windows XP. ¿Qué tareas entonces debemos cumplir para llegar a tener este entorno funcionando? Primero, crear una imagen, que es la imagen que vamos a distribuir dentro de las máquinas que lo requieran. Segundo, empaquetar esa imagen. Vamos a manejar un proceso de compresión e encripción para que esto sea un entorno completamente seguro. Tercero, vamos a crear políticas, básicamente reglas de uso de esta imagen que vamos a utilizar. Y finalmente, configurar cómo va a ser el uso de este sistema.
Esto comprende dos tareas, que es cómo lo vamos a distribuir y cómo va a ser la configuración de inicio o la primera vez que la abre el usuario dentro de su máquina. Para crear la imagen, ¿qué vamos a necesitar? Primero, necesitamos crear o importar una máquina virtual PC si ya existe una que nos pueda servir, específicamente 2007. Dentro de esa máquina vamos a aplicar e instalar los Virtual PC Editions, que es lo que me permite la integración de mi máquina real con la máquina virtual. Tercero, necesitamos instalar dentro de esa máquina virtual un agente de MedB, que es el que se va a encargar de hacer toda la administración integrada entre la máquina virtual y la máquina real. Y pues para ello vamos a tener que hacer unas configuraciones adicionales dentro de la máquina virtual. Después de que ya está esta configuración realizada, ahí sí, en ese paso, voy a instalar las aplicaciones que necesito. Entonces, es importante tener en cuenta que se deben haber hecho estos pasos previos, que son los de configuración de la máquina virtual, básicamente para que pueda ser una máquina utilizada por MedB antes de instalar las aplicaciones. Una vez ya cumplo con los primeros 4 pasos, puedo instalar las aplicaciones. Y sexto, pero no menos importante, voy a correr un sysprep. Básicamente, entonces, lo que voy a hacer es correr el sysprep para poder liberar la máquina de los identificadores locales, por una parte, y segundo, para empaquetar o resellar este sistema operativo que está quedando virtualizado de tal forma que sea una implementación independiente cada vez que yo levante la máquina virtual. De la misma forma que si estuviera capturando una imagen de una máquina real para implementarla en otras. Ahora hablemos del workspace, básicamente el lugar donde voy a interactuar o donde los usuarios van a interactuar con las máquinas virtuales. Sencillamente, un workspace es un espacio que está compuesto de 2 elementos: la máquina virtual o la imagen que acabo de crear y las políticas de uso de esa máquina. Para implementar esas políticas me tengo que hacer básicamente 3 preguntas. ¿Quién es la persona que la va a utilizar? ¿Qué usuarios van a tener derecho a acceder a estos espacios y a descargar esa máquina virtual, por supuesto? Segundo, ¿qué aplicaciones o qué URLs dentro del explorador de Internet van a poder manejar los usuarios? Recuerden que esa máquina virtual queda con un sistema operativo completo y funcional. Y es un sistema que tiene a su disponibilidad todas las funcionalidades que tiene el sistema operativo por dentro, desde la consola de comandos en adelante. Entonces es muy importante que yo restrinja esa máquina virtual para que solamente pueda ser usada por aquellas aplicaciones que yo necesito que el usuario utilice. Y cuáles son las URLs que yo quiero permitir que el usuario navegue en el explorador de Internet 6 o 7 que ven en la máquina virtual, si así lo necesita el espacio. Ahora, ¿cómo voy a mostrar esas aplicaciones? ¿A qué se refiere esta pregunta? Sencillamente yo puedo, por ejemplo, definir cosas como que las aplicaciones que están virtualizadas dentro de MedB se vean con un marco de la ventana de color distinto y cómo va a interactuar el usuario con ellas. Finalmente, entonces lo que voy a hacer es entregar una imagen asociada a unas reglas de uso específica para un grupo de usuarios específico. Cuando ya tengo estas reglas configuradas, lo que debo utilizar entonces es el sistema que me va a permitir empaquetar la imagen asociada a las políticas, que sencillamente son unos pasos que debo construir sobre la consola, donde voy a definir, a cargar la imagen dentro del sistema de MedB y asociarlo a las políticas específicas, de acuerdo a las reglas que pues definimos previamente. Ahora, la parte importante, ¿cómo voy a distribuir estas imágenes? Entonces, lo primero, pues sencillamente tengo que definir el método de distribución.
esa distribución debe ser preparada asociada a los paquetes que tengo que entregar. Entonces, el primer paquete, si ya no está instalado dentro del sistema operativo, debería ser Virtual PC, necesariamente. Después de ese paquete, debería pensar en el cliente de MedB, que es un componente adicional, y finalmente el workspace que construí. De estos tres paquetes, el más pesado es el final, que es el workspace, porque incluye la imagen del sistema operativo virtualizado, que es el que les decía que puede pesar incluso más de 10 gigas. Entonces, si ya tengo estos tres paquetes listos para distribuir, puedo definir si los voy a distribuir como tareas secuenciales, o sea, uno después del otro, o como un paquete completo que sea un solo instalador que corra todos los pasos a la vez. ¿De qué depende esto? De las capacidades de distribución que tenga dentro de mi red y de qué tan fácil o difícil sea para mí copar la red distribuyendo un paquete de este tamaño. En cuanto a la experiencia de usuario, entonces tengo que definir si la máquina se va a encender inmediatamente cuando el usuario inicia sesión en su máquina o si la máquina va a permanecer apagada o hibernada en el momento que el usuario la enciende la máquina real y que solamente está disponible en el momento que el usuario accede a una aplicación que esté dentro del entorno virtual. Y adicionalmente tengo que definir, pues, valga la redundancia, las aplicaciones que tengo que ofrecer al usuario para ver si van a estar precargadas o no dentro del menú de inicio de la máquina real. Para mayor información, en el caso particular de utilizar System Center Configuration Manager para hacer la distribución, pues tenemos información en Internet disponible. Sencillamente hablando de métodos y cómo es la construcción que debo utilizar para hacer esta tarea. Si lo voy a hacer no utilizando un método de distribución como Configuration Manager, sino sencillamente la imagen de Windows 7, lo que debería entonces crear es una imagen de Windows 7 preinstalada que ya incluya el cliente de Virtual PC con el cliente de MedB dentro de la máquina virtual de una vez. De tal forma que cuando yo ya tenga precargados mis workspace, para el usuario el paso único sea solamente jalar la imagen que le corresponde de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a lo que nosotros hayamos definido. Sencillamente el usuario que tenga derecho va a poder descargar o implementar el workspace que tenga disponible. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos sistemas? En el primer escenario estoy desplegando absolutamente todo por red en un paquete. En este escenario estoy preinstalando Virtual PC y preinstalando el cliente de MedB dentro del equipo para no tener que distribuirlo posteriormente. Eso es, digamos que en pocas palabras, los requisitos que yo debo tener en cuenta para hacer una implementación de MedB. Técnicamente es un sistema fácil de montar. Los retos importantes están en la distribución de las imágenes, obviamente pensando en hacer el mejor uso de la red cuando lo esté realizando. Hablemos ahora, ya para terminar, de los cambios que vienen dentro de la nueva versión de MedB. En este momento, MedB versión 2 está disponible en beta. Ustedes pueden acceder al beta a través de connect.microsoft.com y trae unos cambios importantes que si usted está empezando a evaluar en este momento esta tecnología y no requiere hacer una implementación durante lo que queda de este año, les recomendaría que empiecen a pensar en el uso del beta, ya que tiene unas características interesantes. Lo primero, viene completamente integrado con System Center Configuration Manager. Esto quiere decir que ya no estoy hablando yo de un servidor aislado, como en el caso de MedB en su versión 1, sino que estoy hablando de un componente que ya viene integrado completamente con System Center, o sea, diseñado para que System Center pueda ser el repositorio de las imágenes y el punto de distribución de las mismas. No voy a necesitar una infraestructura adicional si ya tengo System Center dentro de mi sistema. Obviamente voy a tener unas facilidades adicionales que le proporciona System Center asociadas al deployment de aplicaciones. Y pues obviamente va a ser una solución completamente escalable porque al estar atada a Configuration Manager ya está contemplando todas las capacidades de escalabilidad y crecimiento que tiene Configuration Manager por sí mismo. De cara al usuario final, el primer cambio es que ya no vamos a utilizar Virtual PC 2007,
Sencillamente porque vamos a empezar a utilizar Windows Virtual PC, que es la última versión o la más reciente de Virtual PC, que es la misma con la que funciona XP Mode. Y segundo, pues tiene una experiencia mejorada especialmente para Windows 7. ¿A qué se refiere este comentario? Cuando estamos hablando de Virtual PC 2007, esta es una interfaz que está diseñada especialmente para Windows Vista. Obviamente tiene las capacidades de funcionamiento directamente asociadas a Windows 7 por aquello de que sus interfaces son similares, pero no está completamente diseñado para funcionar con Windows 7, que es lo que va a venir con esta versión 2.0, que es asociada a Windows Virtual PC. En cuanto a las características de implementación de aplicaciones, bueno, primero vamos a tener un sistema que nos va a permitir administrar un poco más fácil los workspaces con una consola un poquito más renovada en el sentido de que voy a poder crear políticas y paquetes asociados a los workspaces mucho más específicos. Este va a estar basado en MSI. Este cambio se da sencillamente por la arquitectura que maneja Configuration Manager para la distribución de aplicaciones. Y vamos a tener adicionalmente la posibilidad de integrarnos con otros sistemas de distribución de software. Como les decía, el cambio más interesante que tiene MedBee 2.0 es que viene diseñado para integrarse con System Center, pero eso no quiere decir que no pueda utilizar otros sistemas de distribución para trabajar con MedBee si ya cuento con ellos dentro de mi empresa. Entonces, va a ser un sistema que me va a permitir respetar la arquitectura de distribución de software que manejo e integrarme con ella si lo necesito. Y pues obviamente lo más interesante, tener la posibilidad de manejar toda la parte de eventos, registros y control como tal del funcionamiento del entorno asociada a los eventos que puede recolectar Configuration Manager directamente. De cara al usuario final, como les decía, el cambio más importante es asociado a la interfaz. Ya está diseñado para ser integrado naturalmente con Windows 7 y eso nos trae como consecuencia un cambio muy interesante, y es que yo ya voy a estar como usuario centrado en el uso de aplicaciones y no workspace completamente como se maneja en MedBee 1.0. Cuando hablo de workspaces, hablo de lo que estábamos hablando al principio, una imagen que por dentro tiene una serie de aplicaciones que necesito utilizar y que además tiene unas reglas adicionales para trabajar con ellas. En esta nueva versión es algo similar, con la diferencia que el usuario no va a tener que conectarse como tal a un workspace por completo, sino va a asociar su necesidad a la aplicación que quiera trabajar. Vamos a tener también la parte de mapeo del escritorio y de los documentos de la máquina real para poderse integrar con ella. El utilizar Windows Virtual PC en lugar de Virtual PC 2007, nos trae una optimización importante en cuanto a la integración del sistema operativo host y el virtualizado, básicamente asociada a administración de disco, memoria, CPU y batería, sencillamente porque eso es lo que hace Windows Virtual PC. Y vamos a tener la posibilidad de acceder a dispositivos USB desde la máquina virtual. El tema del redireccionamiento de Internet Explorer va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál va a ser pues la invitación? Si usted en este momento está utilizando Windows 7 o necesita montarlo ya, pues la sugerencia es que si es ya necesariamente indispensable hacer la implementación, utilice NetBee versión 1. Sin embargo, tenga en cuenta que ya estamos a final del año, ya estamos cercanos a finalizar 2010 y esto pues nos trae como consecuencia que vamos a tener muy pronto liberada la versión de NetBee versión 2. O sea que si de pronto su implementación de Windows 7 da espera para que haga unas pruebas un poco más estrictas, la recomendación es que se suscriba al beta de MedBee en connect.microsoft.com y empiece a utilizar MedBee versión 2 en beta para tener una posterior implementación muchísimo más exitosa. Para concluir entonces, lo primero,
Necesito hacer una planeación que me permita entender específicamente cuáles son los requerimientos de las aplicaciones que quiero poner dentro de entornos virtualizados para mi organización. Segundo, tengo que entender muy bien cuántos workspaces debo crear asociados a los usuarios y las reglas que quiero utilizar asociadas a las aplicaciones. Y contemplando cuál va a ser mi método de implementación de esas imágenes. Tercero, recomendación nuevamente, evalúe MEDB 2.0 como una interesante solución que ya vamos a tener pronto disponible. Tenemos este correo electrónico medbtab@microsoft.com si usted está interesado en suscribirse en la prueba del beta. Y el punto de donde lo puede descargar es connect.microsoft.com. Esta es una página que Microsoft tiene disponible para invitar a todos los usuarios de IT Pros a que prueben los productos antes de ser liberados, a que los comenten, a que los retroalimenten, a que los mejoren antes de su versión final para entregarlos a todos los usuarios sobre las recomendaciones que hace la gente. Y finalmente aprovecho para recordarle, consideren moverse para Windows 7 ahora. Si el problema sencillamente es compatibilidad de aplicaciones, en el webcast de hoy hemos visto una solución muy interesante que le puede permitir superar esa dificultad sin ningún problema. Sobre la misma regla que tenemos en TechNet dentro de Spring Broad Series, pruebe, migre, actualice su sistema operativo y supere todos los problemas de compatibilidad con NetBeans. Yo les quiero agradecer entonces la posibilidad de ese tiempo que nos han brindado hoy para conocer de estas herramientas. Los invito a que se mantengan conectados a los webcasts de TechNet y pues le doy ya paso a Natalia para que nos ayude ya a cerrar la presentación. Muchísimas gracias. Indirectamente ahí hay una parte específica para preguntas y respuestas.